Cordial saludo. En este momento vamos a compartir un tema que ha sido importante y trascendental en la historia del hombre occidental, y esto es la filosofía. Antes de continuar quisiera presentarnos. Mi nombre es Dubian Quintero, nos acompaña Jorge Zuluaga y Marcos Duque. Listo. El día de hoy con ellos vamos a hacer un conversatorio sobre la filosofía. Vamos a tener presente entonces en específico la etapa filosófica de la filosofía medieval, luego la bisagra, que es el Renacimiento, y vamos también a hablar de la época de la filosofía contemporánea. Para ponerlos en contexto, la historia de la filosofía la enmarcamos en varias etapas. Entonces tenemos la filosofía antigua, está la filosofía medieval, está la filosofía moderna y está la filosofía contemporánea y postmoderna. Entonces vamos a hacer el enfoque, como ya lo decíamos, en la filosofía medieval. La filosofía medieval muchos la han considerado como una época oscura en la historia del hombre, la consideran también como una época oscura en la historia de la filosofía. Pero no, la filosofía medieval tiene algo propio, es algo que se desarrolló en su momento y es algo que repercute también hoy en nuestro presente. Y en esta un enfoque al cual en nuestro tiempo el hombre ha querido olvidarse y ha querido abandonarlo, que es Dios. Entonces la filosofía medieval, su enfoque fue en esa relación de Dios-hombre, no como en las otras etapas que se ha reflexionado en la naturaleza o se ha reflexionado en el hombre. En esta se reflexionó fue sobre Dios. El fundamento fue la palabra de Dios, en la cual diferentes autores como Orígenes, San Agustín, Santo Tomás hicieron una interpretación en base de la Biblia y unieron la fe con la razón, es decir, tomaron lo que fue la revelación con la filosofía griega y entonces unieron términos para poder explicar desde la razón la fe. Ahora, Jorge, díganos qué fue el Renacimiento, qué fue la época después de la filosofía medieval. Yo creo, Dubian, que antes de hablar del Renacimiento es súper importante pues hacer unas precisiones especialmente de la filosofía medieval. No podemos olvidar, Dubian, que la filosofía medieval se dividió en dos etapas. Una de ellas la patrística, otra de ellas que fue la etapa escolástica. Dos etapas fundamentales. ¿Qué pasó en la patrística? La patrística se dedicó fundamentalmente a defender la fe. Tomaron los autores griegos y a partir de los autores griegos empezaron a realizar una defensa de la fe. Todos estos autores medievales de la patrística hicieron esto. Entre ellos encontramos uno de los más grandes, que es San Agustín. Agustín de Hipona, que marca un hito, especialmente tomando a Platón y cristianizando toda esa postura maravillosa que tiene Platón y dándole ese tinte cristiano y haciendo de Platón un autor más accesible para todas las personas que querían también acercarse a Dios como lo estaba haciendo San Agustín. Y después recordemos que vino la época escolástica, que la época escolástica es marcada sobre todo, Dubian, por la cuestión de que en las abadías había un deseo muy grande de los monjes de conservar sobre todo los escritos y el pensamiento del mundo. Y entonces alrededor de las abadías se comienza a realizar toda esta filosofía de cristianizar especialmente a Aristóteles. Está pues el representante principal de este tiempo, que se llama Santo Tomás de Aquino, pero hay que tener presente también que antecedente a Santo Tomás hubo otros autores que también son muy importantes, que también marcaron un hito dentro de esta filosofía, que la filosofía en ese tiempo entonces giraba en torno a Dios, como ya usted lo decía hace rato, y la teología era una ciencia supremamente importante y permeaba todas las ciencias que en el tiempo se estaban dando. Si usted quería ingresar entonces
a estudiar algo en una de estas abadías, porque recordemos que en torno a las abadías se fue configurando las universidades. Entonces todas las ciencias pasaban por la teología. Quien quería estudiar medicina tenía que estudiar teología. Quien quería estudiar cualquier tipo de ciencia, matemática, la que fuera, tenía que estudiar teología, y la filosofía iba encaminada entonces a la teología. De ahí se dice entonces que la Iglesia quiso como tapar o ocultar o dañar de cierta manera el conocimiento, cuando en realidad la mayor impulsora del conocimiento en la época medieval fue precisamente la Iglesia. Exacto, que se congregaba o que se reunía en las abadías, y que de ahí usted estaba hablando de las universidades. Se considera, y hay veces compartíamos estos días, de que uno de los grandes aportes que hizo la medievalidad fue la educación, y fue la universidad, que fue donde se pudo condensar y se pudo estructurar el pensamiento y se pudo dar a más personas. Y hasta nuestro momento, para uno hacer una carrera o quiere hacer una profesión y usted quiere tener harta apertura en la vida laboral, es necesario pasar por la universidad, y eso se lo debemos gracias a la medievalidad. Ahora cuéntenos, Jorge, sobre el Renacimiento. Sabemos que es una época que vino después de la época medieval, donde fue un boom del arte, donde se centró en el hombre. Cuéntenos, Jorge, cómo fue eso, y algunos de los autores más emblemáticos de esa época. Bueno, resulta que habiendo pues ya visto muy por encima esta parte de la época medieval, comienza a despertarse dentro de la gente, en el pensamiento europeo, un deseo profundo por volver hacia las fuentes originales, que eran las fuentes griegas. Un deseo muy grande. ¿Qué pasaba? Como decíamos ahorita, entonces, toda la filosofía estaba siendo permeada por Dios. Toda la filosofía giraba en torno a Dios. El hombre mismo giraba en torno a Dios. Pero resulta que hay una época en la cual el hombre mismo quiere ya empezar casi que a emanciparse de Dios. Y dentro de esa emancipación entonces surge lo que conocemos como el Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque es un nuevo renacer en la ciencia, en la filosofía, la misma teología. Todo esto se comienza a cocinar, digámoslo así, y hay un gran boom, como usted lo decía ahorita, y en ese boom se pone entonces un giro de 180 grados en la filosofía. ¿Por qué? Porque quitan del centro a Dios y ponen al hombre. Pero para que esto sucediera, pues hubo varias situaciones en la historia universal que marcaron para poder dar ese paso de que Dios fuera el centro y que empezara a ser el hombre el centro de la historia. Son unos hechos históricos, ¿cierto? Son hechos históricos que marcaron la humanidad, que marcaron el recorrido de la historia, que fue el descubrimiento de América y la Reforma Protestante. Muy bien, pero mire, Duyan, antes de eso hubo también otro acontecimiento que fue supremamente importante y que no lo enmarcan mucho, no entiendo por qué, pero a mí sí realmente me gusta hablar sobre él porque es supremamente importante en la época del Renacimiento. ¿Cuál es? Fue el boom copernicano. Es decir, cuando Nicolás Copérnico, haciendo unos estudios muy profundos, acuérdese que en la medievalidad se decía que la Tierra era el centro del universo, y llega Nicolás Copérnico y dice: no, señores, eso no es así. El centro del universo es el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces esto produce dentro de la Iglesia también, que era la que venía manejando pues prácticamente toda la filosofía y la teología, un sacudón muy impresionante, porque se está yendo en contra casi de lo que la Iglesia había dicho durante tantos siglos. Entonces, claro, al hacer esto, ya todo el mundo empieza a mirar la vida con otros ojos. Es que no es solamente lo que nos están diciendo acá, sino que nosotros, a través de lo que podemos razonar
ojo a esa palabra que es muy importante, que va a ser el centro del Renacimiento también. A través de lo que nosotros podemos razonar, podemos llegar a un conocimiento más profundo y más cierto de lo que nos han mostrado anteriormente. Entonces surge también este señor Galileo Galilei, y Galileo también reafirma lo que estaba haciendo Nicolás Copérnico, además que era un tipo supremamente inteligente, y realiza el método científico. El método científico que prácticamente podemos decir que lo hace Galileo Galilei, y empieza a estructurar la ciencia de una forma más sistemática para poder llegar a una verdadera contemplación de la verdad. Luego entonces también el descubrimiento de América, que fue un acontecimiento muy importante por la cuestión de que España en ese tiempo había florecido en España también un movimiento escriturístico muy bello, con este señor Miguel de Cervantes Saavedra, que empieza a escribir el Quijote de la Mancha, y a partir de ahí entonces muchos escritores españoles surgen también. Es un nuevo resurgir en la literatura, y al venir aquí a las tierras americanas y descubrir este gran tesoro, entonces España se convierte también en una potencia mundial en el momento, que en ese tiempo habían 4 potencias del momento, que eran Inglaterra, España, Portugal y, bueno, en este momento se me acaba de olvidar la otra, pero eran 4 potencias en el instante del Renacimiento. Entonces el hombre en el Renacimiento se pone como centro, es la bisagra que abre el camino para pasar de la época medieval a la época de la era moderna, que se llama en ese tiempo. Listo, quisiera hacer una aclaración frente a lo que usted hablaba sobre la teoría donde se planteaba que la Tierra era el centro. La Iglesia custodió este conocimiento, pero hay que recordar que el que postuló esto fue Aristóteles, y era una concepción que se traía desde la antigüedad. Bueno, dando paso ya después de la época, después de esta bisagra que fue el Renacimiento, se dio la época moderna, en la cual se siguió haciendo el proceso que se estaba haciendo con el Renacimiento, y entonces donde la razón fue lo más importante, donde se le dio gran fuerza y se impulsó la ciencia, donde empezó nuevamente un resurgir de la filosofía, donde se empezaron a plantear las grandes dos cosas muy fuertes, que fueron la teoría del conocimiento que se trabajó en esta época, que hubieron 2 corrientes que fueron muy fuertes, que fue el racionalismo y el empirismo. Y después con Kant, que fue el que nuevamente cogió y unió estas 2 corrientes, y vendría casi la época terminándose con Kant. Luego se da lo que se llama el periodo de las luces y de la enciclopedia, donde se da lo que se llama la Revolución Francesa. Bueno, pasa esto, se está dando también en Inglaterra, ya se había dado algo así parecido, y luego continúa la historia de la filosofía, y entramos con el romanticismo, que fue como una bisagra. Pasamos a lo que se llama la época contemporánea, en la cual nuestro hermano Marcos nos va a compartir. En esta época contemporánea es necesario tener también, antes de abordarla, claridad en que en la Edad Moderna era la razón la que regía el conocimiento, y era la razón la que nos iluminaba para poder comprender, para poder conocer. El tema fundamental era el conocimiento, y era un conocimiento antropocéntrico. Era el hombre quien era el centro, ya no Dios como era en la etapa medieval, sino que ya era el hombre. Pero en esta edad contemporánea surge un cambio, y es que no se pierde a Dios, tampoco se pierde al hombre, pero ya se busca una aplicación del hombre en la sociedad. Ya es el hombre en la sociedad el que aplica. Entonces, cómo se ha de comportar el hombre, cómo ha de actuar, y cómo funciona su cerebro, su mente en la sociedad, en la relación con el otro, en la relación con el entorno. Este es el proceso fundamental que emprende la filosofía en esta época
con sus exponentes tan grandes y tan conocidos como han sido Nietzsche, como ha sido Sartre, como ha sido todos estos filósofos que aportaron de gran manera, con mayor libertad a como lo hacían en anteriores épocas y con una mayor facilidad para el conocimiento. Ya se institucionaliza la filosofía, en esta época ya estudiar filosofía ya es una profesión, ya no es tan solo un estilo de vida, sino que se convierte en una profesión. Ya muchos son los que por parte autónoma inician el estudio de la filosofía e inician en este proceso. En esta época de la filosofía entonces se da un cambio, ya se estudia entonces de manera autónoma la filosofía y no tanto por corrientes totalitarias, sino que surgen muchas corrientes, como son el estructuralismo, como son el empirismo, como continúa siendo pues el empirismo, como surge también el existencialismo y todas estas corrientes filosóficas que llevan a cuestionar el hombre y la forma en la que se relaciona en la sociedad. Lleva también con Karl Marx a cuestionar la misma sociedad, y con todos estos autores que cuestionan la sociedad y el funcionamiento de la sociedad. Surgen de manera más concreta muchas ramas de la filosofía que lo van a llevar a especializar ese estudio de manera más concreta. Ahorita nos preguntamos de manera general si es necesario eso y por qué la filosofía no lo había realizado, y la respuesta es necesario totalmente, no solo estudiar el hombre, no solo estudiar a Dios, sino también estudiar todo el contexto en el cual el hombre se desarrolla, estudiar todas las capacidades del hombre, estudiar la sociedad y cuál es el modelo adecuado de sociedad para poder hacerlo. No se había realizado porque en su momento no se vio necesario, pero hoy en día se ve necesario estudiar la sociedad y la capacidad que tiene el hombre dentro de esta para desarrollarse y tener una mejor sociedad, siempre en aras y en búsqueda del bien común para toda la sociedad. Quisiera también decir que esta época contemporánea va muy bien relacionada con la época moderna, y hay unos hechos que marcan el pensamiento también de los autores y todas estas corrientes. Y es que para cuando se dio toda la parte, me voy a atrever a decirlo, una revolución política donde se origina el totalitarismo, surge en lo que es el socialismo, o que llamamos también comunismo. Se dio también lo que fue el nacionalismo nazi, que fue algo que marcó mucho, y que esto llevó a que el mundo se diera en guerras. Y esto también fue causante de esta parte, de hacer mucha reflexión en la parte política, pero también en estas corrientes que se hablaban, que es el vitalismo, el existencialismo. Y que muchos de estos autores vamos a encontrar en ellos un pensamiento de tragedia, un sentimiento, un pensamiento de amargura frente a la vida, una negatividad frente a la vida, y esto lo enmarca, es precisamente por eso que está pasando históricamente y que entonces, bueno, va a marcar también la filosofía. Si me permite, también pues decir en esta parte que pues precisamente todos estos filósofos que surgen de este momento pasan muchos de ellos por la cuestión de la guerra, del conflicto. Y entonces la antropología tiene que empezar a girar también y a moverse de una forma más audaz y diferente para poder lograr que el ser humano empiece a entenderse y a entender la situación en la que está viviendo. Surgiendo de esa manera muchos filósofos que comienzan a reflexionar de una forma muy interesante con respecto a todo lo que le está pasando al hombre que se inserta en la historia humana. Exactamente, entonces ahorita vamos a hacer una reflexión sobre tres autores que consideramos son muy importantes en esta, que es Heidegger de Zubiri, y a mí me toca Pedro Laín Entralgo. Entonces vamos a compartir sobre estos tres autores que ya habíamos mencionado hace un momento. Y entonces voy a empezar con Martin Heidegger. Martin Heidegger es muy importante porque con él también se da, impulsa un poco lo que es la fenomenología, hace parte
y también, más que todo, del existencialismo. Aunque no se consideró él a sí mismo un existencialista, los intelectuales lo han definido que es un existencialista y que le dio impulso a esta corriente filosófica. Su filosofía se centra en hacer una crítica a la metafísica que se había dado desde la antigüedad, desde Platón. Él dice que simplemente la metafísica se había centrado en el ser como tal, y la verdadera metafísica se hace cuando se busca el sentido del ser. Y empieza a desarrollar todo su filosofía desde el sentido del ser, a venir a dar que el sentido del ser se da en el hombre, y a un pensamiento antropológico diciendo que la esencia del hombre es su existencia, y habla de lo que es la existencia auténtica, de la existencia inauténtica. También habla del ser ahí con el otro, es decir, el Dasein, que es la palabra que él dice, el Dasein, que significa el ser ahí, que está en el mundo, el ser está en el mundo, luego con los demás, pero también con la muerte que le va a dar sentido a su vida. Y cuando la muerte le da sentido a su vida por esa posibilidad que tiene ese Dasein, entonces se va a vivir de manera auténtica. Cuando se olvida de la muerte, que usted no va a morir, entonces usted empieza a vivir de manera inauténtica. Ahora le pedimos a Jorge que nos hable de su autor. Bueno, Pedro Laín Entralgo es un filósofo español que lee con una gran fluidez y se maravilla mucho leyendo a José Ortega y Gasset, también a Miguel de Unamuno. En el tiempo que estaba Pedro Laín Entralgo, entonces, surgían unas guerras en España, sobre todo la Guerra Civil Española, y España se dividió en casi que dos estados. El estado que quería ser comunista, que iba con Francisco Franco, y el otro estado que seguía el sentimiento nacional. Dentro de todo esto, este movimiento que surgió en España con todas estas guerras civiles, Pedro Laín Entralgo dice: hombre, pero ¿cómo es posible que mi gente, los españoles, nos estemos matando? ¿Esto cómo cabe en la cabeza de nosotros? Y Pedro Laín entonces se comienza a preocupar por toda esta situación que empezaba a afectar la mente de todos los españoles. Por esa razón entonces él comienza a estudiar psiquiatría. Cuando estudia psiquiatría y todo esto, pues él es un hombre muy intelectual, muy intelectual, supremamente inteligente. También hizo parte de las grandes universidades españolas, de varias universidades españolas, y allí entonces él iba también aportando más de lo que él sabía y de lo que él quería conocer de las personas. Su padre era médico y él era un médico muy bueno, además que tenía un corazón muy grande. Entonces esta situación marca la vida de Pedro Laín Entralgo, y él quiere también entonces demostrar cómo el ser humano en la historia, porque él comienza a hacer una construcción de toda la historia de España y de la historia del cuerpo, de la historia del hombre. Es un historiador. Pero entonces él dice: yo no soy filósofo, yo soy antropólogo. Comienza a hacer una antropología, y en su antropología comienza a mirar el hombre inserto en la historia y cómo ese hombre puede empezar a lograr cambiar su vida. Después de que conoce a un franciscano le ayuda a conocer mejor a Dios, porque él había dejado esto pues de lado, y allí entonces comienza a hacer su antropología basada en las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Y allí más o menos, muy por encima, es lo que puede decirse de Pedro Laín Entralgo. Seguramente más adelante tendremos más espacio para hablar de él. Listo, ahora Marco nos va a compartir sobre Javier Zubiri, si no me equivoco, que es también un filósofo de esta época contemporánea. Javier de Zubiri es un hombre, un español que fue alumno de Ortega y Gasset. El hombre se enfoca, da un enfoque muy fuerte en su pensamiento filosófico hacia la realidad, lo que es real,
hacia la aprehensión. También fue un hombre que tradujo la obra de ¿Qué es la metafísica?, de nuestro amigo Heidegger. Es un hombre que estructura muy bien su pensamiento al momento de dar un giro a lo que ya venía planteándose. El hombre cambia la conciencia, Zubiri cambia la conciencia por lo que él determina como esa inteligencia sentiente, en la que se aplica la inteligencia y el sentir, pero no es por aparte, sino que es un acto único, pero formado por estos dos aspectos en los cuales es necesario, y da una diferencia entre el sentir y la sensación. El animal tiene una sensación, pero no tiene ese sentir, no reflexiona sobre ese sentir. Entonces, para Zubiri da ese giro de la conciencia del hombre, lo da más bien hacia una inteligencia sentiente, en la cual reflexiona lo que siente, reflexiona lo que le es dado por la percepción. Y aquí también entonces define la realidad como ese hecho, ese acto en el cual se plantea que no se tiene como la realidad algo tan simple, sino que le da ese trascendencia a lo que nosotros conocemos como las percepciones, y dice que la realidad está en las percepciones mismas. No hay que buscarlo más allá, o sea, no solo están las percepciones mismas. También este hombre, al hablar de Dios, dice que Dios para el ser humano no lo puede concebir como su objeto, como un objeto. Dios no puede ser estudiado como un objeto, sino que Dios ha de ser estudiado como un fundamento, y él lo considera como un fundamento. Listo. Yo creo que hemos logrado por hoy compartir y dar a grandes rasgos y ver muy por encima lo que es algo de la filosofía, en especial ahorita que hacíamos el enfoque sobre nuestra modernidad y sobre nuestra época contemporánea, que son épocas que están muy latentes todavía en nuestro presente, que a la filosofía que se desarrolló en ese momento histórico lo estamos viviendo ahora. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que todo lo que pasa en el pasado va a repercutir siempre en el futuro, que lo que hagamos hoy en este presente va a repercutir a las gentes del futuro. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Jorge, muchas gracias Marco. Les deseamos éxitos y bendiciones. Chao, chao.